Hoy vamos a hablar de los huesos del cráneo y de la cara. Tenemos 8 huesos, 4 son impares y de situación media, y los otros 4 son 2 pares y de situación lateral simétrica. Uno de ellos es el hueso esfenoides, es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo que forma parte de la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. El hueso etmoides es un hueso del cráneo corto y compacto, central, impar y simétrico, compuesto por una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y 2 masas laterales. El hueso lacrimal es un hueso de la cara, es una lámina pequeña ósea compacta, delgada, con 2 caras, una interna y otra externa, y 4 bordes que por su forma y tamaño parecen una uña. El unguis está exclusivamente formado por un tejido compacto. Tenemos el hueso palatino, que también es un hueso de la cara, es par, corto, compacto y de forma irregular. Ocupa junto con los maxilares superiores la porción más posterior de la cara. El hueso parietal es un hueso del cráneo plano, par, de forma cuadrilátera con 2 caras, interna y externa, y 4 bordes con sus respectivos ángulos. Tenemos el hueso temporal, que es un hueso par irregular situado en la parte lateral media e inferior del cráneo. Contiene en su espesor el órgano de la audición. Tenemos el hueso cigomático o malar. Este es un hueso par, corto y compacto, situado en la parte más externa de la cara, en forma cuadrilátera, que forma el pómulo de la cara y parte de la órbita. Presenta un saliente y un proceso cigomático que se une hacia atrás con el proceso cigomático del hueso temporal. El hueso nasal, o propio de la nariz, es un hueso de la cara, par, en número de 2, corto y compacto. Tiene una forma cuadrilátera con 2 caras. Ambos huesos propios forman la raíz y el dorso o el puente de la nariz. Bueno, tenemos los principales forámenes de la cabeza. Entre ellos tenemos el foramen cigomático facial. El foramen cigomático facial es un agujero óseo del cráneo situado en la cara lateral del hueso cigomático que da paso al ramo superior o lacrimo nasal del nervio cigomático. Y tenemos el foramen mentoniano. Este puede observarse en la zona interior del conducto dentario inferior. Su imagen es bastante variable, al igual que su densidad, forma y nitidez de sus bordes. Tenemos el foramen infraorbitario o infraorbital, que es un orificio del cráneo, está sobre la fosa canina o debajo de la cavidad ocular. Y tenemos el foramen óptico. Este se encuentra en el canal que atraviesa la base del ala menor del esfenoides, por el que pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. También tenemos el foramen supraorbital. Este es un camino óseo alargado situado por encima de la órbita del ojo y en la frente. Este justamente se encuentra debajo de la ceja. Bueno, en la cabeza también podemos encontrar las suturas. Entre ellas tenemos la sutura coronal,
Y esta sutura es una articulación densa del tejido conjuntivo fibroso que separa el hueso frontal del hueso parietal del cráneo. En el momento de nacer, los huesos del cráneo no están unidos. Si ciertos huesos del cráneo crecen demasiado rápido, pueden incurrir un cierre prematuro de las suturas. Esto puede dar origen a deformidades del cráneo. Entre ellas tenemos dos, y consisten en que el cráneo se vuelve elevado en forma de torre, llamada ocicefalia, o crece torcido y asimétrico, llamado plagiocefalia. Tenemos la sutura lamboidea, que es una articulación densa del tejido conjuntivoso en la parte posterior del cráneo que se conecta con los huesos parietales con el hueso occipital. Tenemos la sutura sagital o interparietal. Se encuentra en dos puntos, el bregma y el vértex craneal. El bregma es la intersección entre la sutura sagital y su sutura coronal. El vértex es un punto más alto de la cabeza ósea y suele estar en el punto medio de la sutura sagital. En la cabeza también podemos encontrar los senos paranasales, entre ellos los senos frontales, los etmoides, los esfenoides y los maxilares. Los senos frontales son dos cavidades separadas por el tabique interfrontal. Cada uno de los senos a su vez puede tener uno o más compartimientos. Los senos etmoides es un laberinto o cetillas etmoidales que se encuentran a cada lado de la mitad y del tercio superior de la cavidad nasal y medial del hueso de la órbita. El hueso etmoidal consta de una lámina horizontal y una vertical. Los senos esfenoides se encuentran completamente desarrollados entre los 12 y los 15 años. Están situados en el cuerpo del esfenoides, por lo que su tamaño y forma son variables. Y los senos maxilares es tal vez el más grande de los senos paranasales. Tiene forma piramidal e irregular con base hacia la fosa nasal y el vértice hacia la apófisis cigomática o paramedial maxilar. Bueno, las fontanelas, también denominados puntos blancos o molleras, son las separaciones que durante aproximadamente los 12 y los 18 meses se observan como parte del desarrollo normal de los huesos del cráneo de un bebé, en el sitio donde en la edad adulta se formarán las suturas.